Buenas tardes. Yo quiero comenzar con una frase que me pareció muy interesante cuando la leí en un texto de Tom Wolfe, un periodista que fue revolucionario en el modo en que se hacía el periodismo, sobre todo porque transformó el periodismo en algo mucho más en contacto con lo real, bueno, con la realidad, no con lo real. Y me parece que ilustra muy bien la esencia de lo que nosotros como grupo quisimos transmitir en este congreso. El mundo se había encogido y estaba empaquetado en una membrana electrónica. El mundo se había unificado, online. Solo quedaba una región y se llamaba Universo Digital. Si les interesa, el texto se llama Infoverborrea. En nuestros días, es frecuente encontrar a los adolescentes y niños conectados, y en esta primera parte voy a utilizar muchas comillas. Los encontramos conectados la mayor parte del día y comunicándose a través de las redes sociales, blogs, YouTube, WhatsApp, o socializando con usuarios al otro lado del mundo, sobre todo a través de foros de discusión. Un foro está definido en la imprescindible Wikipedia como una técnica de comunicación, un lugar físico o virtual a través de Internet que se emplea para reunirse e intercambiar ideas y opiniones sobre diversos temas de interés común. Entonces, un foro hoy día es un espacio común para los adolescentes en el que pueden comunicarse con otros usuarios afines a sus intereses. Esto evidentemente nos lleva a que nos tomemos muy en serio, como profesionistas, lo que encontramos en esos foros, lo que ahí se vierte. Encontramos foros, como decían mis compañeros, tan aparatosos que han llamado tanto la atención como aquellos de los Ana y Mía, anorexia y bulimia. Sin embargo, hay otros foros que todavía pasan desapercibidos o que los adultos desestimamos. Foros que inician, por ejemplo, con preguntas como ¿te sientes incomprendido? ¿Tienes la sensación de que te miran mal por la calle? ¿Tus relaciones sexuales se desarrollan en ausencia de otras formas de vida? Y terminan otorgando una posibilidad de pertenencia. En uno de estos foros yo encontré una frase que me pareció impresionante. Se acabaron tus problemas. Llega el portal de los inadaptados. Los inadaptados. Sin duda, nos remite a pensar que el interés común de muchos adolescentes está en relación con la posibilidad o la imposibilidad que hayan para adaptarse a los otros, para adaptarse a lo social. Para ser reconocidos por un otro que con su mirada o su palabra diga algo de ellos, otorgándoles existencia. El psicoanálisis dice que uno solo existe porque el otro reconoce la existencia. Es aquí donde podemos preguntarnos qué sucede con aquellos que al no poder ser parte de la sociedad, porque no encuentran la forma de insertarse, o bien porque se sienten asqueados de lo que hoy somos como sociedad, se paralizan y denuncian el malestar de la época con su autoaislamiento. Y es de eso de lo que quiero comentarles. El autoaislamiento o autoencierro es un síntoma que se presenta en los adolescentes de entre 13 y 20 años, cada vez con mayor frecuencia en América Latina. Sin embargo, es un síntoma que inició en la sociedad japonesa. De repente parece que somos muy distintos Oriente y Occidente, pero a mí me parece que es a través de la globalización y el neoliberalismo que esas diferencias entre Oriente y Occidente se van reduciendo, sobre todo por la influencia de la tecnología.
En Japón se llamaron los hikikomori. Hikikomori significa autoencierro o autoaislamiento. Los hikikomori comienzan con un desinterés generalizado por las actividades que realizaban cotidianamente. Después dejan de visitar a los amigos, de salir a fiestas, al cine. Continúan dejando de ir a la escuela. Se encierran en su habitación. Primero comparten relaciones con la familia. Después se aíslan incluso de ellos y se confinan en su habitación. Sin embargo, algo que a mí me llama la atención de los diferentes casos que he encontrado en la literatura, pero también de algunos casos que yo he comenzado a recibir en consulta, es que se guarda una relación ínfima, pero con una figura, y es la madre. La madre es quien provee de alimentos a estos chicos, pasándole la charola o dejándola fuera de la puerta, del otro lado de la puerta. Y ese casi me pareció digno de pensar. Los hikikomori acumulan basura en su cuarto, descuidan totalmente su higiene personal, duermen todo el día y se mantienen conectados por la noche con el exterior a través de internet, de los videojuegos, y esto es muy importante, de los videojuegos en línea y de la televisión, hasta llegar a lo que algunos psicólogos consideran un agravamiento del síntoma. Enfatizo esa parte porque más adelante lo voy a discutir, no me parece que sea un agravamiento del síntoma. Y se refiere a que pueden pasar la noche entera acostados, inmóviles, mirando un agujero, una mancha o un punto en el techo. Esta es una frase o elementos que coinciden en los chicos que comienzan con el autoaislamiento, que se quedan acostados mirando al techo y lo que los captura, lo que capta su atención es precisamente un defecto que hayan en el techo. Generalmente son hijos varones y primogénitos, sobreexigidos, que habían tenido incluso un desempeño sobresaliente en la escuela. A continuación, les voy a leer una viñeta de un caso que se publicó en Reporte Índigo. Ustedes conocerán esta publicación en México. H era un hombre de 30 años de edad, con 3 años de aislamiento continuo en su apartamento. Durante el primer y más severo año, permaneció dentro de un armario. Comió solo alimentos listos para consumir, no se bañaba y orinaba y defecaba en frascos y botellas. Hasta ahí con la viñeta. De inicio podríamos pensar que se trata de un problema de lo que llaman fobia social. Sin embargo, los hikikomori no se angustian por lo que los otros piensen o digan de ellos. No se deprimen por estar excluidos de un grupo social o familiar que no los acepta. Por el contrario, son ellos quienes no aceptan a los otros como parte de su existencia. Son ellos los que rechazan de una manera tajante lo que las instituciones, la familia y la sociedad somos hoy día. Desarrollan una especie de síntoma donde es irrelevante mostrar afectos o emociones, que incluso al denunciar las incongruencias del aparato social imperante, necesariamente implicarían de un lazo social, pues estaría en juego la palabra y lo que al otro como sistema nos preexiste, lo que le hace falta. Los hikikomori de Occidente manifiestan los mismos síntomas que los japoneses, y a mi parecer son ellos mismos un síntoma de lo que la posmodernidad va conformando en las nuevas subjetividades, pues su autoaislamiento se trata de una denuncia que estos jóvenes hacen respecto al mundo social, económico, institucional y familiar. El tratamiento, por ejemplo, en la población japonesa es permitirles que se mantengan confinados hasta que ellos decidan volver a salir. En el caso en Oriente, y en Occidente es todo lo contrario. Se les impulsa de una manera forzosa a que salgan de su habitación. Evidentemente esto genera una angustia terrible para los chicos.
Perdón, pero me voy a saltar porque ya me dijeron que ya no tengo tiempo. En Oriente, bueno, varias referencias que yo encontré enfatizan mucho estas diferencias entre Oriente y Occidente, y una de ellas es que dicen que en Oriente se trata de un síntoma únicamente social y que en Occidente se trata de un síntoma únicamente psíquico, como si lo psíquico no correspondiera con elementos de lo social, no estuviese conformado por elementos de lo social. Hay autores como Almada, por ejemplo, que dice, es una psicoanalista argentina, que dice que este autoaislamiento en Latinoamérica implica factores únicamente psíquicos porque no tenemos que ver con un vínculo tan estrecho con la tecnología como si en Japón. Preguntémonos si eso es cierto. Todos tenemos un teléfono en la mano y muchos están texteando en este momento. ¿No hablamos todo el tiempo de la tecnologización de la vida, de la globalización, de las competencias escolares y laborales, de las habilidades que los niños de educación primaria deben ir desarrollando para ser hombres y mujeres exitosos? ¿No es cierto que sobreexigimos a nuestros hijos tener las habilidades y competencias que les permitan vivir bien más adelante? ¿No es cierto que eso pasa en nuestra sociedad mexicana? Hoy día, poco nos preguntamos o nos interesamos como sociedad en los procesos que tendrían que ocurrir para que nuestros niños y adolescentes sean más allá del tener, es decir, una pregunta por el ser. Hoy nos preguntamos por el tener. Los niños hoy aprenden a manejar una tablet antes que hablar. Los jóvenes se encierran y nosotros les dejamos el plato de comida tras la puerta de su habitación para no invadir su privacidad. O bien, les tiramos a la basura los audífonos para que no se aíslen del mundo. Les retiramos la puerta de la habitación para que no puedan encerrarse. Pero el autoaislamiento que debe ocuparnos no es aquel donde el chico cierra la puerta, sino el mutismo de los adolescentes hacia nosotros. La falta de fantaseo y de juego en los niños. La charla entre dos personas que sentadas en el mismo espacio físico están mediadas por mensajes de texto. ¿Les ha pasado? Las relaciones amistosas online de los adolescentes. La sexualidad autoerótica como única vía para los jóvenes y para muchos adultos. Ese es el verdadero autoaislamiento que va en aumento hoy día y que tiene su origen, sí, en el campo de la estructuración psíquica, pero de ninguna manera desligado del contexto social y económico. Una jovencita que yo atendía, de 14 años, que recibí con fuertes afecciones de espalda y cadera, dado el tiempo prolongado que pasaba durmiendo en el día y por la noche inmóvil sobre su cama, contemplando, ella decía, una especie de mancha en el techo, que no sabía si era bien una mancha o un hoyo. Decía, lo tengo todo, no tengo una excusa para no ser feliz. Es decir, que la felicidad de nuestra época está dada por lo que uno tiene y no por lo que aspira a llegar a ser. Es decir, ya no se trata del ideal del yo. Como dice Gustavo de Sal, en nuestros días la obligación de ser feliz es agotadora. Es un mandato proveniente del otro absoluto, el consumismo y la globalización, que dicta que todo ser humano que se precie de ser valioso debe ser feliz todo el tiempo, porque hay posibilidades de tenerlo todo. Es el mandato de la ley materna, goza ilimitadamente. Evia habla del hogar como una hoguera que hoy ya no existe, pues dice, si la tecnología vende comunicación, es porque el usuario tiene una gran conciencia de que no posee esa comunicación. Sobre esa soledad descansa esta suerte de autismo de las nuevas generaciones. Y es que habría que cuestionarnos la función de la familia, pues más allá de satisfacer las necesidades de los hijos para que se mantengan vivos, la familia tiene la función fundamental de transmitir un deseo que no sea anónimo. En Notas sobre el niño, Lacan nos habla de que la inscripción del sujeto en el campo del deseo
supone el acceso a un deseo no anónimo, es decir, que los cuidados de la madre al niño, su palabra, sus afectos, su mirada, lleven la marca de un interés particularizado. Y esa nominación, ese ser nombrado por el otro, es previo a la ley paterna, anterior a la metáfora del padre y a la significación fálica. Respecto a eso, la familia puede definirse como un tejido de palabras y silencios que hacen que un enigma se transmita de una generación a otra. Ese enigma que la novela familiar envuelve es que todas las instituciones, incluida la familia, están creadas para refrenar el goce. Pero el secreto fundamental es que hay un saber que falta, un saber sobre el goce que no está inscrito en ningún lugar. En la familia, el deseo de la madre se caracteriza por ser la respuesta a la demanda del niño. Por ello, más allá de la interpretación biologicista de la condición materna, el deseo materno está determinado por las condiciones subjetivas de una mujer que, consciente de ser madre y que, más allá de la condición biológica de procrear, es capaz de adoptar a un hijo en su deseo. Desde su nacimiento, el niño está sujetado al goce materno, pues ella es lo más cercano e íntimo. Es el otro primordial en ese momento. El goce materno se impone como una ley insensata y singular, una ley incontrolada ligada al lenguaje y anterior a la ley del padre. El mensaje materno es una ley que marca el destino, y es esa ley materna la que Lacan llama la lengua. Esa lengua materna es la que nombra al sujeto y al mundo. Es la nominación particular que procede de la lengua del deseo y del goce de ella, la madre. Pero ¿de qué deseo hablamos cuando en esta época de gadgets y redes sociales nos enfrentamos a madres que se relacionan con sus hijos a partir de lo que leen en un blog o de los artículos que constituyen los gadgets para la crianza? O de los artificios que constituyen los gadgets para la crianza. Estas madres se angustian y lo publican en foros web, donde son respondidas por otros semblantes con tópicos y secuencias de consejos o experiencias obviamente inútiles, que agradecen quien escribió primero, como si lo único que buscara fuera el eco de su planteamiento. Las madres que crían a sus bebés, llevadas por el uso del gadget para que no haya falla de alimento, de sueño, etc., ¿ejercen función materna? ¿Tienen la posibilidad de nombrar al nuevo sujeto desde esa la lengua? En el mercado podemos encontrar gadgets para traducir el llanto del bebé. Que la madre pueda saber exactamente lo que le pasa, si está orinado o tiene hambre. Otros que evitan que la madre olvide en el auto a su cría cuando va conduciendo. Y es un problema serio en una buena parte del continente. La muerte de estos niños que se quedan encerrados en el automóvil. Algunos más para indicarle a la madre cuándo y cuánto debe comer el niño. ¿De qué se trata aquí la función materna? ¿Podemos pensar en un deseo de la madre que singularice a ese sujeto? Si le es necesario que un artilugio le interprete el llanto de su hijo, que debería apuntar a la producción de una demanda. Con esas interrogantes, regresemos a pensar el síntoma del autoaislamiento. ¿Por qué estos chicos cancelan voluntariamente toda comunicación con el mundo y con su familia, exceptuando a la madre? Nos hemos instalado cómoda o incómodamente respondiendo a las exigencias sociales de ser productores, exitosos, ganadores, mientras que despreciamos la posibilidad de convertirnos en la otra cara de la moneda, en perdedores. Y esas exigencias se las transmitimos a nuestros hijos, todo ello a partir del logro material y efímero, de la fuerza, de la belleza y de las competencias. Los supuestos ganadores no son capaces de vivir y disfrutar el éxito como una meta alcanzada. Por el contrario, la búsqueda del éxito se convierte en una exigencia permanente que nunca llega a término. Los perdedores, al mismo tiempo, se viven continuamente como aquellos elementos fallidos de un orden social que no pueden gozar de lo que deberían y adoptan una resignación frustrada por no ser lo que el otro esperaba. Los jóvenes no alcanzan a matricularse en las instituciones educativas de su elección.
La demanda es mucho mayor que la oferta. No logran acceder a un empleo, no tienen los recursos para salir de casa de los padres, y si lo hacen, requieren de su apoyo económico para sostenerse. La comunicación entre los chicos y sus padres suele versar en torno a los méritos y logros obtenidos en el deber que se ha cumplido exitosamente, o más enfáticamente en los fracasos del hijo, aquello para lo que no ha resultado ser tan bueno, más allá que en el disfrute del intercambio. Los hikikomori deciden así aislarse, asumir su existencia en tanto personaje virtual y relacionarse con otros similares a través de la red, a salvo de las exigencias ilimitadas del otro, mismas que se saben incapaces de responder y consolidando al mismo tiempo la posibilidad de fuga al riesgo de compromiso afectivo. Reemplazan esta insustancial invocación adaptativa por otra en la que asumen una insustancialidad personal, sostenida por la realidad virtual, identificándose con seres de ficción, optando por la alternativa de un control de riesgo de fracaso, como ocurre en los juegos e historietas. Su repliegue pretende anular el pasaje del tiempo, el enfrentamiento con las exigencias propias de la edad y la necesidad de encontrar respuestas desde sí mismos, en las que encuentren su propio sentido de vida. Los hikikomori o chicos del autoaislamiento representan el extremo de la ruptura de los vínculos. En una sociedad demasiado competitiva, deciden autoexcluirse de la sociedad, pues han dejado de confiar en ella. Se hunden cada vez más en una posición que quizá los lleve a recuperar en alguna medida la protección del vientre materno, donde quedan conectados a esa madre que los proveerá de alimento sin demandar nada de ellos, que aguardarán a que ellos decidan emerger, pero que tampoco tiene prisa porque lo hagan, pues en tanto ellos se mantengan desprotegidos, ajenos al mundo, esas madres, de manera inconsciente, serán todo para ellos. En una suerte de conexión umbilical donde la figura de mujer deseante de un hombre no logra vislumbrarse para esa madre, lo que sin duda evita que el chico sea parido al mundo de lo simbólico, al mundo del lenguaje y por ende de la falta. Y ante todo esto, ¿qué puede hacer el psicoanálisis? También voy a terminar con una frase de Viviana Berer. Nos plantea la necesidad de trabajar en la producción de un doble movimiento, el del individuo del consumo al sujeto dividido, primer movimiento, y el segundo, el del universal del gadget a la particularidad del objeto A, logrando inconsistir el goce del otro para posibilitar alguna mediación que opere sobre la coalescencia entre el objeto y el sujeto al que empuja el capitalismo. Trabajar en la recuperación del deseo de la madre para que desde su propio cuestionamiento de la falta pueda lanzar al niño o al adolescente a la búsqueda de un más allá de ella, de una singularidad que lo confronte con su propio deseo y desde donde asuma una posición crítica y ética con respecto a lo que parece ser la completud del otro en el avasallamiento del capitalismo. Gracias. Tenemos espacio para 2 preguntas. Bueno, quiero hacer más que nada un comentario a manera de reflexión porque, bueno, dentro del tema de los hikikomori en Japón, no sé si sea sabido por todos que la misma sociedad, el mismo Estado, es el que incita a que los profesores promuevan la discriminación, pues ese tipo de discriminación para que los jóvenes se centren más que nada en los estudios y si no pueden, se discriminen ellos mismos, se excluyan de la sociedad o directamente terminen cometiendo suicidio, ya que Japón es uno de los países donde ocurre más el suicidio en adolescentes y sobre todo es durante la época de exámenes de ingreso a la universidad, ya que es algo que marca no solo el futuro de los niños, sino también el honor que puede poseer la familia. Y dentro de la sociedad japonesa, la máxima, y eso es desde antaño, el honor es algo que ha marcado su historia, donde era normal que un padre, si era un general,
y le llegaban rumores de que su hijo le estaba a punto de cometer traición, llegara y le pidiera que cometiera suicidio. Y el hijo, si no lo había, por honor a su padre y a su familia y a todos sus ancestros, directamente lo cometía sin cuestionar, sin preguntar. Pues más que nada sería esa la reflexión. Gracias. Está bien, así. ¿Qué sucede en la relación que mencionabas que generalmente es con varones? ¿Me escuchan? Sí, generalmente es con varones. ¿Qué pasa entre la relación madre e hija en estos casos? Generalmente es en varones porque todavía somos sociedades que le exigimos al varón que sea quien pague la cuenta, quien abra la puerta, quien mantenga la familia, quien tenga un puesto que le remunere económicamente mucho mayor que a la mujer. Es decir, todavía hay una exigencia hacia el varón de hacerse cargo de la familia. Y se le educa, sobre todo, particularmente en México, al varón se le educa para que sea el sostén de la familia, así lo decimos, ¿no? En el caso de la mujer, todavía en la sociedad mexicana se espera mucho menos de ella. Es más difícil que se enfrente a estas exigencias radicales de la sociedad. Entonces es mucho más difícil, pero no es imposible que encontremos este autoaislamiento en las mujeres. El caso del que yo traía la viñeta y que ya no pude desarrollar más ampliamente es una chica. Ahí lo que se juega en el caso de esta chica es los ideales que se han proyectado de los padres hacia los 3 hijos. Ella es la única mujer. Sin embargo, encuentra síntomas radicales, tremendamente dolorosos para los 3 y con efectos muy importantes en cuanto al lazo social. Pero lo que yo noté en el caso de ella es que la dificultad que ella tiene para relacionarse es para relacionarse con el otro, sí, pero no con el padre, sino con la idea fantasiosa que la madre ha hecho de un padre terrible. No es cierto que el padre sea un padre terrible y castrador, tajante, ¿no? Agresivo. No es cierto, más bien el padre es un hombre desinteresado, no hay ningún interés por esta chica. El interés tiene que ver con el éxito. Si los hermanos son exitosos, ella tiene que ser exitosa, ¿sí? Y no va por el lado de las artes. A la chica le encanta y es buenísima en las artes, pero no va por ese lado. ¿Por qué? Porque el arte, ¿qué seriedad hay en el arte? ¿No? Eso pensamos todavía. No hay seriedad en el arte, un artista no es una figura a la que le reconozcamos que se ha preparado, que ha trabajado por ser, sino que siempre que pensamos en alguien exitoso tiene que ver con lo económico y con el estatus, ¿no? Todavía aquí en la sociedad chiapaneca uno de los máximos ideales es que el hijo sea médico, ¿no? Haz algo que te deje dinero. Yo lo oigo todo el tiempo en la consulta aquí. Sí, va en ese sentido. Gracias. Grupo de Estudios Psicoanalíticos, Grupo Metonimia y la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas agradece su participación y les entregamos su reconocimiento. Muchas gracias.